Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a platicar el día de hoy acerca del día de reposo. Ahí ven ustedes en sus pantallas que hablaremos del día de reposo y este día de reposo, algunos lo guardan el sábado, algunos lo guardan el domingo, algunos no hacen nada, algunos van a misa, los judíos leen la Torá, em, los cristianos van a sus prédicas. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué significa el día de reposo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Vamos a ver el día de hoy qué es lo que Dios dice en la Biblia sin descuidar el Evangelio de Marcos, que estamos estudiando el Evangelio de Marcos verso a verso, y hoy terminamos el capítulo 2, así que abran sus Biblias en el capítulo 2. La porción que vamos a ver el día de hoy es un tanto extensa en cuanto a lo que normalmente vemos, pero no podía desprenderse porque está dividida en dos grandes partes. La primera parte es una declaración que el Señor hace, que es el final de Marcos 2, del 23 al 28, y la segunda parte que vamos a ver en nuestro estudio es la prueba que el Señor presenta de esa declaración, que es Marcos 3, del 1 al 6. Entonces, si me confirman que ya están en Marcos 2, por favor. Sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a leer Marcos 2. Y Marcos 2, en el versículo 23, dice así: Aconteció que al pasar él, está hablando del Señor Jesús, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espinas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él, a los que con él estaban, dice. Versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esta es la primera parte. Vamos a leer también la segunda parte de nuestro estudio, que es empezando el capítulo 3. La historia tiene continuidad en el relato de Marcos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Bien, pues esos son los pasajes que vamos a desmenuzar el día de hoy. Dios nos guíe, y empezamos en el versículo 23. Y antes de empezar a leer el versículo 23, vamos a repasar un poquito dónde nos quedamos, qué fue lo último que vimos. El Señor había llamado a Leví, había comido con los publicanos, y los fariseos estaban molestos de que él comiera con ellos, y él los reprende. Y luego los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan, normalmente ayunaban, y él vino y les hizo una pregunta: ¿por qué ayunaban? Y él les decía: el ayuno es para la gente que está triste,
No hay razón para estar tristes. El Mesías está aquí delante de ustedes. Tienen que estar gozosos. Un día me voy a ir y entonces sí van a tener que ayunar, les decía el Señor, pero ahora no, ahorita el novio está aquí y no hay razón para ayunar. Entonces, por medio de algunas ilustraciones les dice, es absurdo que ustedes me digan que van a ayunar. Por eso los odres, por eso la tela vieja, etc. Y entonces empieza el versículo 3 y dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espinas. Bien, el Señor entonces está caminando en los campos de grano. Son campos de grano, podría ser trigo o podría ser cebada, no se especifica, pero sus discípulos comienzan a arrancar espinas. Era tan evidente que estaban arrancando espigas, que estaban arrancando espigas, que el texto original dice literalmente que habían hecho un caminito de las espigas que habían arrancado. Ellos arrancaban las espigas, las restregaban con sus manos y las comían, pues tenían hambre. Ahora bien, esto de comer de los sembrados de otra persona, a lo mejor en nuestro contexto no se vería bien que yo entrara al patio de tu casa a bajar un mango y comérmelo, ¿no? Seguramente llamarías a la policía. Sin embargo, en el contexto judío y de acuerdo a la ley de Dios, esto era completamente permitido. Tú podías entrar al campo de tu prójimo y comer si tenías hambre. No era pecado y no era delito hacerlo. Estaba permitido, pero sin abusar o coloquialmente hablando, sin que te pasaras de la raya, ¿no? Vayan a sus Biblias a Deuteronomio 23 y ahí está la ley que respalda lo que les estoy diciendo. También está en pantalla, Deuteronomio 23, 24. Dice en Deuteronomio 23, 24 y 25 también. Cuando entres a la viña de tu prójimo, la viña es donde se siembran uvas, niños, podrás comer uvas hasta saciarte. ¿Ves? No eran una ni dos uvas, hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Esto es, en buen mexicano, puedes comer, pero no te pases de lanza. Versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, en la siembra, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, puedes arrancar lo que vas a comer con tu mano porque es lo que vas a comer, pero no se vale que entres con un machete, una coa o una hoz a cortar de más, ¿no? Y a llevarla a todo el mundo. Eso sí no está permitido. Como ven entonces, no había ningún problema con que los discípulos arrancaran espigas y hicieran un caminito si quieren, porque estaban con sus manos restregando las espigas y comiéndose lo que era. Sin embargo, miren qué pasó. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y esto es muy curioso porque el Señor pudo decirles, a ver, ¿cómo que no está permitido? Pues, ¿qué escrituras tienen, no? Me llama la atención también que ellos le dicen al Señor, mira, y este mira es un imperativo. Yo veo un cierto tono incluso de arrogancia al preguntar, porque es como cuando tú le dices a tu hijo que está haciendo algo y le dices, mira qué estás haciendo. ¿Qué no te fijas? ¿Qué no ves lo que estás haciendo? Mira eso. Ellos le estaban diciendo, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Realmente lo que no era lícito, o lo que, más bien, lo que Dios había mandado era no trabajar o hacer negocios en el día del reposo. Miren lo que dice la ley. Si gustan anotar, buscar en sus Biblias o leer en pantalla también. Éxodo 20, del 8 al 11, dice puntualmente, que es la ley, qué es el día de reposo y qué es lo que no debían hacer.
Dice el versículo 8, estoy en Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es lo que decía la ley. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de trabajo y que el día séptimo iba a ser un día dedicado a Dios, a estar en comunión, en su presencia, a disfrutar, a deleitarse, etcétera. Pero dicen por ahí que no hay nada peor que un pecador proactivo. Y los fariseos, como nosotros, ¿verdad?, eran pecadores muy proactivos. Y ellos decidieron amablemente echarle una manita a Dios y entonces empezaron a crear leyes nuevas. ¿Qué hicieron? Crearon, por ejemplo, la Mishnah, que contiene leyes que Dios no dijo, pero que ellos decidieron agregar a la ley. Ellos dijeron, por ejemplo, hoy es día de reposo, Dios nos prohíbe trabajar. Entonces, si vas a costurar, no puedes poner más de un punto de costura, no 2, no 3, porque poner 2 puntos ya es pecado, un punto. O sea que en la época moderna, si se te está cayendo el pantalón, pues si con un punto te da, hazle como sea, porque si no estarías pecando. A ese nivel llegaron. Otro ejemplo, ¿vas a escribir? Ok, pues no puedes escribir más de una letra. Piensa bien qué letra vas a hacer, porque la Mishnah te prohíbe escribir más de una letra. Si vas a caminar, solo tiene que ser un cierto número de pasos. Y estos son solo algunos ejemplos. Una de las leyes entonces que estaba vigente, leyes humanas, ¿eh? O sea, esto es creación del hombre, que estaban en ese tiempo vigentes es, si tú vas a llevar comida, si tú vas a llevar comida en tu mano, no puede ser mayor, igual o mayor al tamaño de un higo. En pantalla les acabo de poner cómo es más o menos un higo seco. Y si tú tenías una cantidad de comida mayor de esa en tu mano, igual o mayor a esa en tu mano, entonces estabas pecando y violando el Shabbat y violando el día de reposo. Esto Dios, familia, lo aborrece. Dios no se goza con todas estas leyes que los humanos crearon y que los hombres hicieron. Estas excesivas prohibiciones solamente estaban dándole más importancia a lo humano, a la cáscara, a la forma exterior, a la ley, y no a realmente a lo que Dios quería hacer con este día de reposo. Ante los ojos de los judíos que veían a los discípulos arrancar espigas, ellos estaban pecando porque estaban diciendo, están cosechando, es lo que están haciendo, están cosechando. Y tú le dirías hoy, o sea, ¿en serio? O sea, arrancaron 2 espigas, mira el campo de qué tamaño está, cuántas hectáreas tiene, y por arrancar 2 espigas no están cosechando, están comiendo y esto es completamente permitido. No están trabajando, no les van a dar un salario y mucho menos van a cosechar eso para después hacer negocio. Se lo están llevando a la boca. No hay delito, no hay pecado y no se viola el día de reposo. Pero el Señor quería que abrieran los ojos de una manera distinta y siempre Él enseñaba con la palabra de Dios y con paciencia. El versículo 25, fíjense qué les dijo. ¿Nunca leyeron lo que hizo David cuando él tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición.
Por cierto, los panes de la proposición eran unos panes, eran 12 panes escorados en hilera sobre una mesa especial dedicados a Dios, y esos panes solo los podían comer los sacerdotes. Y aún dice, dio a los que con él estaban. Es muy interesante esto porque aquí necesitamos entender de qué está hablando el Señor Jesús. Si tú no has leído Primera de Samuel, te invito a que leas Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Bueno, te invito a que leas toda la Biblia, ¿no? Pero en Primera de Samuel 20, tú puedes tener el antecedente de qué es lo que pasó. David está siendo perseguido por Saúl. David todavía no era rey de Israel, pero Dios ya lo había apartado como rey. Saúl quería matarlo, que era el rey vigente, porque estaba lleno de celos. Pero Saúl tenía un hijo llamado Jonatán o Jonathan. Jonatán. Este Jonatán era muy amigo de David. Si tú un día quieres saber cómo actúa un buen amigo, tienes que leer Primera de Samuel 20. Si quieres saber cómo es un buen amigo, cómo es una verdadera amistad de dos hombres temerosos de Dios, lee Primera de Samuel 20 y te vas a sorprender, y al final ellos se abrazan y lloran. Al final de ese capítulo ellos se abrazan y lloran, y si te metes a la historia casi casi vas a abrazarte y llorar con ellos, ¿no? Entonces, Saúl quiere matar a David y David se esconde por 3 días mientras su amigo Jonatán investiga las intenciones de su padre. 3 días. 3 días David está escondido esperando noticias de Jonatán. 3 días en los que no comió, no había comido. Habían pasado 3 días. Y ni David ni sus muchachos han comido nada, no han probado nada. Yo no sé tú, espero que no sepas qué significa no comer 3 días, pero ha de ser horrible. Mis hijos, por ejemplo, no comen después de 2 horas y ya están desfalleciendo. Imagínense 3 días, ¿no? Así que van con el sacerdote y él les da de comer los panes de la proposición. Vamos a leerlo, está en Primera de Samuel 21, del 3, el versículo 3. A partir de ahí voy a empezar a leer. Me dan un amén, un ok, un ya estoy ahí, porfa, para que sigan la lectura, porque Jesús dice, ¿no lo han leído? Este texto que vamos a leer estaba disponible para los judíos también de esa época, y se supone que estaba hablando a la élite religiosa que se sabía esto de memoria. ¿Ya están por ahí? Sí. Ok, vamos a ver el versículo 3. Dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Está hablando David al sacerdote. Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común en la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Versículo 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, los cuerpos, porque aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y esto es, hasta ahí vamos a llegar, y esto es lo que el Señor Jesús les decía, oigan, ¿no han leído eso? Y lo que Jesús dice, a ver, si Dios no consideró una violación a la ley alimentar con panes sagrados a unos hombres que literalmente se estaban muriendo de hambre, ¿cuál es el problema o qué problema tienen ustedes con que mis discípulos recojan espigas para comer si estas espigas están aquí en un campo, están aquí en el campo de grano y no están consagradas al Señor? En pocas palabras, están metiéndose a un legalismo muy pesado, confrontando la palabra de Dios, porque lo que están haciendo los discípulos no es. Ahora bien, aquí hay algo mucho más grande. Está demostrado ya que no era pecado, y el Señor lo demuestra con este grandísimo ejemplo, diciéndoles que no había ni siquiera punto de comparación en lo que estaban haciendo, ¿no? Versículo 27.
Vamos a ver. También dijo, el día de reposo, ay, perdón, se movió mi presentación. El día 27, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero bueno, versículo 27. El día de reposo entonces fue hecho a causa del hombre. ¿Qué significa esto? Reflexionemos desde la creación. El hombre fue creado primero y después de que todo fue creado, Dios dijo, este es el día de reposo. Ok. El día de reposo no es que Dios se haya cansado y entonces se acostó porque estaba muy cansado de crear, no, sino que ese día cesó de crear, dejó de crear cosas. Todo fue creado en 6 días. Entonces, el día de reposo, el hombre no debe trabajar porque en 6 días hizo Dios al mundo, eso dice la ley. El hombre necesita descanso, el día de reposo es un regalo. En el día de reposo, los hombres y mujeres recuperan sus fuerzas, es para que estén de buen ánimo, es parte del diseño divino que el hombre recuerde que en 6 días hizo Dios el mundo. También el día de reposo entonces es un recordatorio de la creación. El día de reposo es un día para honrar a Dios, haciendo el bien, haciendo lo derecho, haciendo lo justo. Y hay 2 pasajes que es muy importante que los anoten o que los busquen. Aquí los tengo en pantalla, que nos ayudan a entender qué manda Dios en el día de reposo. ¿Cuál es el carácter de Dios respecto a este día? Isaías 56, versículos del 1 al 2, dice así: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. Es decir, actúa rectamente, haz lo justo, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado, es decir, feliz y bendecido el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. ¿Y cómo no se profana el día de reposo? No es con las leyes que crearon los hombres, y que guarda su mano de hacer todo mal. Esto es lo sumamente importante. El día de reposo no es un día para hacer maldad, es para hacer lo derecho, para hacer justicia, para gozarse de la venida del Señor, para y no lo profanas cuando guardas tu mano de hacer todo mal. Bueno, esa es una forma de honrar el día de reposo. Vemos otro pasaje que está en Isaías 58, unas páginas más adelante de este pasaje. Y también dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, fíjense qué importante esto. Dice, ¿quieres honrar el día de reposo? En el día de reposo no se hace tu voluntad. En mi día santo. Y lo llamares delicia. El día de reposo tiene que ser una delicia. Santo quiere decir apartado, glorioso de Jehová. Es un día para Dios en el cual te deleitas en Él. Y deleitarse en Él es, creo que lo mejor que nos puede pasar a todo el mundo. Venerarlo, dice, y lo venerares. ¿Cómo lo vas a hacer? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Por si no sabías cómo deleitarte en Dios, ahí está. No andes en tus propios caminos, no busques tu voluntad, no hables tus propias palabras, habla la palabra de Él. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y continúa una promesa hermosa ahí para el pueblo de Israel. Pero entonces ya tenemos el contexto de lo que verdaderamente significa, y para los judíos en esa época tenían que saber esto. Ellos lo sabían, y aún así, en lugar de prestarle atención a los escritos de Isaías, que hoy tenemos también nosotros en la Biblia, le prestaban atención a sus propios mandamientos. Le prestaban más la atención a no cosas, 2 puntos, uno nada más. Oye, ¿cuánto llevas de comida en la mano? Oye, ¿ya contaste cuántos pasos ya caminaste hoy? No tenía nada que ver y estaban perdidos en su legalismo. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Los judíos estaban
haciendo que al hombre para el día de reposo. Es decir, el día de reposo, en lugar de ser un día de deleite, en lugar de ser un día de hacer el bien, de honrar a Dios, lo habían convertido en un día horrible. Yo creo que con todas las reglas que tenía, nadie quería que llegara el día de reposo. Habían esclavizado al hombre al grado de, pues que tenían que ver cuánto estaba cargando de comida en su mano o contar sus pasos. Con todas las leyes que ellos inventaron, seguramente nadie quería que llegara el día de reposo. Y entonces, eso es lo que explica el Señor Jesús. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ya regresamos al texto en el versículo 28 y vale la pena que subrayen ese aún, porque recuerden que el Señor está contestando una pregunta. Ya había dicho en el Marcos 2:10 que él tenía poder para autoridad, para perdonar pecados y que solo Dios podía perdonar pecados, según los fariseos, y él había asociado su persona con Dios. Y ahora dice, a ver, ¿quién dio el día de reposo? Dios, ¿no? ¿Quién pone las reglas del día de reposo? Dios. ¿Quién manda en el día de reposo? Pues el Señor. ¿Y quién es el Señor? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús, el Señor Jesús. El carpintero que ellos tenían enfrente estaba diciendo, en pocas palabras, yo soy el Señor. Otra vez. Así que seguramente les debió volar la tapa de los sesos a todos los que estaban ahí, decir, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Él es Hijo del Hombre, que Él es el Señor, que Él es el Señor del día de reposo. Entonces está diciendo que es Dios. Debió ser muy, muy fuerte para ellos. Y lo que les dice, a ver, si yo soy el Señor, si yo como Hijo del Hombre soy el Señor del día de reposo, ¿quién le dice al dueño de su casa qué hacer y qué no? Por ejemplo, tú puedes venir a mi casa y decirme, Juan, tú tienes que escorar tus libros así. Pues te voy a ver con mucho amor, pero seguramente, pues te diré, perdón, pero es mi casa y en mi casa no me vas a decir cómo escorar mis libros, ¿no? Porque yo soy el Señor de mi casa. Lo que dice Jesús aquí es, yo soy el Señor del día de reposo y ninguno de ustedes me puede decir cómo hacerle o qué hacer en el día de reposo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pues seguramente una respuesta corta del Señor sería porque yo se los permití, porque yo soy el Señor y yo tengo autoridad aún sobre este día. Aún quiere decir sobre todos los demás y aún sobre este. ¿Y cómo aplica esto a nosotros? Tengamos mucho cuidado con esto de las ayudaditas a Dios. La religiosidad, el fariseísmo, como le llames, esto de crear nuevas leyes que no están en la Biblia, nuevas normas que no existen bíblicamente, ni que Dios hizo ni dijo, nos encanta. En general al hombre le encanta crear nuevas reglas, le encanta añadir nuevos mandamientos, le encanta crear nuevos estándares, le encanta crear formatitos y requisitos. No, si no existe, eso entonces es legalismo. Preocuparte por el aspecto exterior en lugar de amar a Dios y controlar tu lengua y amar a tu prójimo, eso está mal. Lo primero no es el aspecto exterior. Primero ama a Dios, después a tu prójimo, controla tu lengua. Eso es lo importante. Entonces, otra de las cosas que aprendemos de este pasaje es, ¿quién eres tú para decirle al Señor qué cosas debe y no debe hacer? Esto es más fuerte todavía. Él es el Señor de todo y si el Señor no lo dijo, no tienes por qué exigirlo, ni cuestionarlo, ni decirle a Él que lo haga. Entonces, debemos entender que en nuestra vida y en el mundo, el que manda es Él y solamente Él. Vamos a la segunda parte. El Señor ya declaró, yo soy el día de reposo, yo soy el Señor del día de reposo. Y empieza la segunda parte ya en el capítulo 3, gracias a Dios llegamos ahí.
Y dice el versículo 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Cuál sinagoga? Bueno, seguramente es la de Capernaum, no se ha cambiado mucho el pasaje y muy probablemente sigamos hablando de la misma sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Qué es eso que tenía seca una mano? Realmente no sabemos a ciencia cierta qué tipo de enfermedad era, pero sabemos que la mano estaba inútil. Era algún tipo de enfermedad que no permitía usar la mano correctamente, estaba prácticamente lisiado de una mano. Versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces, no sabemos si es el mismo sábado, es muy probable que sí sea el mismo sábado de las espigas que estaban yendo hacia la sinagoga y entonces entraron ahí. Me llama la atención la palabra le acechaban. Le acechaban. Y le acechaban en griego significa que le espiaban, le vigilaban atentamente, eh, como, como detectives tratando de encontrar algo malo. Estaban al pendiente de lo que él iba a hacer. Si se atrevía a sanar al hombre de la mano seca, entonces podían acusarle de estar violando el día de reposo también. Y es interesante esto porque ¿a qué se supone que iban a la sinagoga? ¿No se supone que iban a alabar? ¿No se supone que iban a alabar a Dios, a aprender la palabra de Dios? ¿No se supone que a eso iban? Y no, en realidad ellos iban a ver si caía el predicador. Iban a ver si Jesús cometía un error. Iban a ver de qué le podían acusar después. A veces son tan actuales estos tiempos. ¿Cuántas veces la gente va a ver qué error va a cometer la persona que va a predicar? ¿O qué error va a decir para atacarle y decirle, eso es justamente lo que quería escuchar para no hacerte caso? Pareciera de repente que aun cuando tiene más de 2000 años de haberse escrito estos pasajes, eh, son tan actuales, ¿no? Pero regresemos al texto. Entonces acechaban, lo estaban buscando en qué caía el Señor, ¿no? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. No, no sé, yo me imagino esto, o sea, los que acechaban, a lo mejor estaban incluso detrás de unos pilastrones, como mirando disimuladamente. Los que no saben que son pilastrones, niños, son columnas, detrás de una columna guardado, como mirando de reojo qué iba a pasar. Y entonces él le dice al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Y me imagino que también se sorprendió el hombre de la mano seca, pero lo importante aquí es la pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? El Señor conocía perfectamente sus corazones. Y lanza esta pregunta. Y creo que no hace falta ser un teólogo experimentado para contestarla. ¿Qué estaría bien? ¿Hacer el bien o hacer el mal? A ver, Dani, ¿estás por ahí? Sí, tío. Dani, ¿qué crees que está bien? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Hacer el bien, Oye, Dani, ¿y crees que esté bien matar a alguien o salvarle la vida? salvarle la vida. Muchísimas gracias, sobrino. Como verán, Dani, después de estudiar años de teología, sabe la respuesta correcta. Y la verdad es que no es cierto, Dani no ha estudiado años de teología, pero él sabe la respuesta correcta. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? Ellos solo deseaban salirse con la suya. Ellos buscaban algo con que acusar al Señor. Y no está pareciendo que tengan elementos para acusarle. Y entonces ellos se quedan callados. No dicen nada, no contestan. Si Dani hubiera estado ahí, hubiera contestado, pero Dani no está, no estaba ahí. Entonces ellos se callan y entonces el Señor, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y podemos pasarnos horas meditando y orando sobre este pasaje.
al Señor le enoja esta actitud. Le enoja la actitud que vayas a buscar un error, a ver de qué puedes acusar a la gente, a ver quién puede caer, que te quedes callado con las cosas que tienes que hacer cuando sabes que tienes que hacerlas, y le entristece al mismo tiempo. ¿Cómo pueden ser tan necios? Dice el Señor. ¿Cómo pueden buscar su propio beneficio? ¿Cómo pueden no amar a su prójimo? ¿Cómo pueden preferir sus propias leyes, leyes creadas por ellos, que amar a Dios? Triste y molesto, el Señor entonces le dice, extiende tu mano. Y aquí debemos tener cuidado de no dejar esto de enojar al Señor únicamente a los fariseos. Tú también haces que el Señor se enoje y se entristezca cuando pones tu corazón duro. Y alguno dirá, yo no tengo un corazón duro porque Dios ya me dio un corazón de carne. No te engañes. Tienes un corazón duro. Tu corazón se endurece en diferentes grados. Tal vez más, unos corazones son más duros que otros, pero se endurecen. Y de alguna manera, aún tu corazón se va a seguir endureciendo hoy, mañana, pasado. Lo importante es que estés alerta, que te des cuenta cuando está pasando esto para que te arrepientas rápidamente y, y vayas al Señor. Pero vamos a regresar a la sinagoga. Entonces el Señor decide sacar sus credenciales y acreditar que Él es el Señor del día de reposo. Esta persona extiende su mano. Fallas técnicas. Le apagó la compu, papá. Hola, ¿siguen ahí? Sí. Sí, Una disculpa, un fallo técnico, se apagó la compu. Entonces, ¿dónde estábamos? ¿Dónde nos quedamos? nuevamente en la sinagoga cuando el Señor le pide que extienda su mano. Excelente, muchas gracias, hermana. Entonces, vemos que extiende su mano esta persona ante el mandato del Señor. Y cuando la extiende, la mano le fue restaurada sana. Restaurada significa volvió a ser como era antes. Entonces, mira esto. Esta persona que tenía la mano seca no podía sanarse solo. Si pudiera sanarse solo, se hubiera sanado. Necesitaba un médico, necesitaba un salvador. Y el Salvador estaba ahí con él en la sinagoga. ¿Cuántas obras habrá hecho este hombre para salvarse? Ninguna. El hombre estaba sano. Debemos alegrarnos, ¿no? O sea, nuestro hermano está ahí con nosotros y de repente vemos que sana y entonces deberíamos todos los fariseos que estábamos ahí glorificar a Dios, alabar a Dios. Jamás hemos visto cosa semejante. Debemos alegrarnos, como ya vimos, no hay razón para hacer ayuno, el Mesías está aquí. Alegrémonos porque el Señor del día de reposo está aquí. Alegrémonos porque
el Mesías está enfrente de nuestros ojos. O sea, había tantas razones por las cuales alegrarse de estas cosas que estaban pasando. Pero miren el versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle. Y esto fue enseguida, o sea, ellos vieron la sanación y se olvidaron de la predicación y se olvidaron a qué fueron. Inmediatamente salieron y empezaron a conspirar con los herodianos. No soportaron ver tanto amor, o sea, ellos no lo soportaron, deciden salir de la sinagoga y empiezan a conspirar. Mira qué curioso el corazón del pecador que busca aliados. Eso también es importante que lo tomes en cuenta. Busca aliados, no está solo. O sea, en lugar de irse al infierno solito, no es suficiente. El pecador busca aliados. ¿Quién más se va conmigo, no? Los herodianos también eran judíos, pero eran judíos que estaban más cerca de Herodes, por eso le llamaban herodianos. Y estos herodianos eran del grupo que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces los fariseos, que no se llevaban con ellos porque tenían diferencias políticas, eran grupos contrarios, etcétera, ahorita se habían unido y se unieron para ver si en una de esas no los herodianos se animaban a decapitar a Jesús. No había gozo en su corazón. Ellos prefirieron tomar el odio como una droga y alimentar su rencor. Y bien, ¿cómo aplica esto para nosotros, estos pasajes que hemos estudiado? Ya vimos cómo lo veían los judíos, ya vimos pasajes del Antiguo Testamento, ya vimos cómo el Señor les explicó el día de reposo. Pero el día de reposo para los cristianos es todo eso y más. Es recordar lo que dice la Biblia y lo que hemos estudiado, que Jesús es el Señor de ese día de reposo. Es recordar que gracias a que Jesús resucitó, no estamos llamados a vivir de luto. No estamos llamados a vivir callados como ellos. No estamos llamados a vivir tristes. No estamos llamados a tener caras largas como si en la vida fuera un funeral. Recién está terminando la Semana Santa y vale la pena decir esto. Hay mucha gente que vive toda su vida como si fuera Viernes Santo a las 5 de la tarde después de que el Señor falleció. No es esa la noticia. La noticia es que el Señor resucitó. La buena noticia es que el Hijo del Hombre vendrá entre las nubes un día. El novio vendrá por su esposa. El Señor del día de reposo resucitó y nuestro reposo está en Él. Él es nuestro reposo. Él es el Señor del día de reposo y no solo es el Señor, Él completamente es el día de reposo. ¿Saben? La portada la escogí hoy, el niño abrazando a su papá, porque nosotros somos ese niño y el Señor, siendo nuestro reposo, es ese papá. Nosotros debemos abrazar ese día, abrazarlo a Él y descansar pues para siempre en Él. Y hay una promesa que descansaremos en ese reposo en la eternidad. Miren, ¿de qué estás hablando, Juan Enrique? De Hebreos 4, 9 y 11. En Hebreos 4, 9 y 11, que lo tienen ahí en sus pantallas, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, en Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y esto es lo que significa el día de reposo. El día de reposo y estar en Cristo significa guardar lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, disfrutar de un día de descanso para cargar pilas, disfrutar de un día de descanso para deleitarte en comunión con Dios. Pero es mucho más, porque Jesús es el reposo mismo. Y entonces, si hemos entrado en ese reposo, entonces debemos cesar de hacer las obras, como Dios cesó de las suyas. Dije al principio que Dios no se acostó a dormir cansado, simplemente dejó de crear. Tú ya no tienes que hacer nada más para lograr la salvación y entrar al cielo, como dice la gente. Porque toda la obra la hizo Dios. Cesa ya. Cesa de luchar con tus propias fuerzas, de decir, lo voy a lograr y voy a tener mi pase al cielo,
porque todo lo ha hecho Cristo. Entonces dice, sigo en Hebreos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es desobediente menospreciar la obra de Cristo en la cruz y entonces tratar de sanarte a ti mismo. Así como el enfermo de la mano seca no podía sanarse a sí mismo, no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. Deja de esforzarte y de trabajar. Ya no se trata de eso, tu salvación. Disfruta de la presencia de Dios, de la gracia que fluye gracias a la obra del Señor Jesús. Reconoce al Señor Jesús como Señor y Salvador y entonces descansa de ese legalismo, descansa de esas leyes que muchas veces hicieron los hombres. Disfruta de la presencia de Dios y glorifícalo por lo que ha hecho contigo. Y entonces, como un acto de obediencia, entonces haces las obras que de antemano Dios preparó para ti. No antes, primero es en agradecimiento. Entonces, y aún hay un reposo mayor en nuestra esperanza de vida eterna cuando dejemos este mundo perecedero, un reposo mayor cuando vayamos a esas moradas que el Hijo de Dios ha preparado para recibirnos en la eternidad. Así que, familia, que hoy no les pase como los fariseos que se amargaron y planearon malas cosas. Alégrate en el Señor, vive agradecido, sonríe, que Él tiene todo bajo control. Nuestra esperanza y nuestro reposo está en ti, Señor Jesús. Ese es el mensaje de hoy, hermanos, del día de reposo. Espero que haya sido de edificación para todos. Y pues vamos a platicar, como siempre le hacemos, de qué les ha parecido el estudio. ¿Quién quisiera comentar primero? Como siempre, Regina. Dale, Regina. Yo puse que era el día séptimo porque los 6 días primeros son para trabajar y los siguientes son para Jehová. También puse que la gente solo buscaba acusar a Jesús, lo que me hacía muy triste, porque yo creo que no le prestaban atención a su palabra y solo le prestaban atención a cosas para acusarle. Y que el niño abrazara a su papá, nosotros somos el niño y el papá es el día de reposo porque tenemos que abrazar el día. Y el día de reposo para deleitarte en Jesús. También tengo unas cuantas dudas. Es que Rodrigo me respondió una, pero no escucho muy bien. No entendí lo de mano seca. Ok. La Biblia dice que el hombre tenía una mano seca. ¿No es que se notaba el hueso demasiado y estaba como gris o algo? Tal vez es que no da muchos detalles la Biblia acerca de esta enfermedad, pero queda claro, al menos por como escriben los apóstoles, que el hombre tenía la mano completamente inútil, o sea, es como que tengas una mano y no puedas usarla, estés como lisiado de esa mano, una cosa así. Y tengo unas dos más, Ajá. que es, ¿por qué Jesús los miró con enojo si Jesús nunca te miraría con enojo? Bueno, eso es muy importante. Esa pregunta tuya es muy importante. El Señor, dice la Biblia, es lento para la ira. Si quieres buscar en tu Biblia, vamos a buscarlo juntos. Éxodo 34. Ya, ¿34 qué? Sí. Mira, desde el 34, 6. ¿Puedes leer el 6, por favor? Sí, y pasado Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pausa. Fíjate que dice y subráyalo. Tardo para la ira. Tardo para la ira significa lento para la ira, paciente para la ira. ¿Dice ahí que nunca se va a enojar? No. No, Entonces, ¿verdad? ¿no le sacaron la paciencia a Jesús entonces?
Dios un día dejará de ser paciente. Mira que dice, tardo para la ira, es grande en misericordia, muy, muy grande, enorme en misericordia, buenísimo el Señor. Pero mira que dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares. Qué lindo, ¿verdad? ¿Sí o no es bonito? Sí, Y que perdona la iniquidad, ¿sí o no es bonito? sí, Ok. ¿Qué más dice? La rebelión y el pecado. Qué bonito, ¿verdad? ¿Te sí, gusta? Y sí. mira qué dice el siguiente, lo siguiente. Y Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. entonces Ya no está tan bonito, ¿verdad? él ya sabe que, hace cuenta que este es el malo y este es el bueno y Jesús sabe que este es el malo. Mira, no se trata de buenos y malos, se trata de quienes se han arrepentido de sus pecados y han buscado al Señor y el Señor los buscó también a ellos primero, ¿no? Entonces, los que están en Cristo se han salvado de recibir la ira de Dios. Dios dice que no tiene por inocente al malvado, que va a castigar a esas personas. Pero todas las personas que hemos creído en Cristo no vamos a recibir la ira de Dios, porque toda esa ira de Dios alguien ya la recibió y esa persona es Jesús. El Señor Jesús en la cruz recibió toda la ira de Dios por ti, por mí, por tu hermano, por tu mamá y por todas las personas que han creído en Cristo. El Señor se enoja y un día va a dejar de ser misericordioso y seguirá a aplicar la justicia. Seguirá siendo ese Dios misericordioso y bueno, ¿de acuerdo? Bueno, Una ¿alguna otra pregunta? ¿qué es luto? ¿Eh? ¿Qué es luto? Luto. Luto es lo que guardan las personas cuando muere alguien. Cuando muere alguien se ponen tristes, se ponen, tal vez no te ayude esta palabra, pero melancólico, como se pone como a recordar todo y no hay sonrisa en su rostro porque está de luto. Hay muchos cristianos, mucha gente que hoy en día vive como si estuviera de luto. Pero hay tantas cosas por sonreír como estudiamos hoy, que deberían abrir su Biblia y darse cuenta que si han creído verdaderamente en Jesús, hay muchas razones para vivir contentos, vivir alegres. ¿Ok? Sí. Bueno, gracias Regina, buenas preguntas. Yo me quedo que primero que es Jesús es el Señor del día de reposo. Nadie le puede decir cómo llevar a cabo ese día, porque es el Señor del día de reposo. También que los fariseos buscaban únicamente la apariencia y empezaban a poner tantas leyes que el día de reposo debería haber sido insoportable. Debió de... No me gustaría estar ahí. Pero eso sí, se preocupaban demasiado por la apariencia y básicamente estaban haciendo cosas que tal vez ni ellos querían hacer. Y estaban buscando más su fama que a Dios. Ok. Entonces, pero también me quedo con que el pecador siempre busca aliados. Sí, el pecado siempre busca aliados, ten cuidado con eso. Muy buena aportación. Acuérdate que Jesús es nuestro reposo. Eso yo creo que es como el corazón de esta enseñanza. Jesús es nuestro reposo porque gracias a Él podemos descansar de hacer obras para ganar la salvación. Cheli, ¿qué pasó? Sí, pero también tengo unas dudas. A ver, a ver, a ver. Bueno, la primera duda, ¿sigue existiendo el fariseísmo? Sí, claro. O sea, no propiamente con el nombre fariseos, pero hay mucha gente
que al día de hoy ha creado nuevas reglas y nuevos requisitos que no están en la Biblia para hacer cualquier cosa. Y esto en todos los ámbitos lo vas a encontrar. Al ser humano le gusta lo fácil, al ser humano le gusta, por ejemplo, no pensar. Y hay mucha gente, por ejemplo, que dice, a mí dime lo que que tengo que hacer. Tú dime, dame la lista de cosas que tengo que hacer. Y no falta alguien que dice, bueno, pues entonces tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y se vuelven normas, se vuelven reglas que no están escritas en la Biblia y que algo que empieza como con una buena intención, el hombre lo convierte en pecado, en legalismo, en fariseísmo. De alguna manera sigue muy vigente. ¿Qué tienes que hacer? Saber lo que dice la Biblia para no caer en eso. Ok, ¿Alguna pregunta más? sí, tengo otra. El hombre de la mano seca pudo ser un señuelo. ¿Pudo ser qué? Un señuelo. O sea, que los fariseos lo pusieron a propósito ahí. Es una muy buena pregunta, como cuando vamos a pescar que ponemos una carnada. Sí. Podría ser. Podría ser que estando tan endurecido su corazón, ellos fueron los que pusieron a ese hombre ahí con la intención de que el Señor lo sanara. Podría ser. No lo dice la Biblia, y cuando las cosas no las dice la Biblia es especular. Bueno, Y no es bueno especular, sin embargo, podríamos decir que existe una posibilidad de que así haya sido, sí. Ok. Y mi última duda, ¿estaría el hombre de la mano seca realmente agradecido por eso? Ojalá algún día lo veamos en el cielo y le preguntamos, si no lo vemos, cuando llegues al cielo, pregunta, ¿dónde está el mano de el hombre de la mano seca de Marcos 3? Si no lo encuentras, entonces, pues no. Realmente solo Dios lo sabe. Es que también puede ser como el leproso. Exacto, exacto. No lo sabemos, no lo sabemos. Si te das cuenta, no es relevante. Lo relevante fue que el Señor presentó como prueba su autoridad como Señor del día de reposo. Muy bien, Rodrigo. ¿Alguna otra pregunta? No, yo estoy. Ok. Vámonos con mis sobrinos. Mis sobrinos deben estar desesperados por participar porque son las 7:02. Dani. ¿Dónde, tío? Hola. ¿Con qué te quedas, hijo? Yo me quedo con que nadie es alguien para decirle a Dios qué hay que hacer en el día de reposo. Dios por algo nos dio el día de reposo y Él lo permitió. Y en el día de reposo no es solo decir, mira, me voy a quedar en mi casita. Hay que hacer cosas productivas. Hay muchas cosas por hacer, ayudar a la gente, leer la Biblia. Hay muchas cosas para hacer. Y con eso me quedo. Y yo me quedo fascinado con que te quedes con eso. Contestaste muy, muy bien. No le podemos decir a Dios qué cosas hacer y hay que disfrutar el día en Dios haciendo cosas buenas para Él. Muy bien. Gracias. Gael. Hola tío, yo me quedo con que nosotros venimos a hacer lo que diga el Señor. Nosotros somos sus hijos, sus corderos y hay que seguirlo. También me quedo con que el día de reposo, como dijo Dani, que hay que hacer cosas buenas. Que más cosas buenas hacemos, no solo es por nuestra voluntad, sino es que las hacemos de corazón. Con eso me quedo. Muy bien, Gael. Y también recuerda que el día de reposo es recordar la obra que Cristo hizo y su resurrección. Por cierto, hoy es domingo de resurrección de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, creo que es muy buen día. Cómo Dios acomodó las cosas para que hoy precisamente habláramos del día de reposo. Es muy bueno con nosotros. ¿Y mi hermano está ahí? Sí, tío, que sí. Por supuesto, aquí estamos. Aquí estamos conectados en tiempo y forma, escuchando la enseñanza del día de hoy.
Aquí tenemos algunas anotaciones que hicimos. Es que me están haciendo bullying. Bueno, en primera, me llama mucho la atención, pues la manera de cómo, creo que es un ejemplo de cómo debemos accionar, ¿no? Ante ciertas circunstancias, lo que pues Jesús hizo en ese momento, ¿no? De que fue tentado primero, de que, a ver, órale, y creo que lo vivimos día a día, ¿no? Demuéstrame que sí puedes hacer algo hoy, ¿no? Sin embargo, no solamente es tratar de hacer las cosas por hacer, sino hacer las cosas bien, como bien te mencionó hace rato, sino hacerlas por convicción, hacer las cosas que tenemos que hacer de la mejor manera, ¿no? No solamente por un reto y vanagloriarnos de lo que podamos hacer, ¿no? El ejemplo más claro está en lo que él hizo, ¿no? Sanó a esta persona que estaba pues en mal estado, ¿no? Pero también entiendo que había una presión que le estaban haciendo los fariseos, ¿no? A ver si en este día eres tan bueno y me demuestras qué tan bueno eres, ¿no? Digo, lo vivimos día a día, en el centro de trabajo, en la calle, en cualquier lado, ¿no? En cualquier ámbito y hasta a veces en la familia se presentan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es saber cómo regocijarnos en la palabra y accionar de la mejor manera. Creo que esa es la enseñanza del día de hoy que me quedo, ¿no? Creo que lo describiste muy bien para nosotros los adultos. La presión juega un papel muy importante. El Señor recibió mucha presión de los fariseos. Era una presión al grado tal que, como dice Rodrigo, incluso a lo mejor fue planeada para verlo caer. Y solo había una opción, hacer el bien. Así es un gran modelo el que Él nos deja de cómo reaccionar ante la presión que tenemos, siempre, siempre haciendo el bien. Pudo caer en la tentación siendo un hombre cualquiera. El hecho de decir, no, pues sabes qué, mejor, ¿para qué me meto en problemas? Voy a agradar a ellos, a los fariseos que me están presionando y lo sano mañana. Total, ay, pues son 24 horas, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué era lo correcto? Lo correcto era sanarlo. Lo correcto era hacer las cosas bien. Y no se dejó amedrentar por la presión ni por la cara de vinagre que iban a poner los fariseos. Oye, muy bien. Muchas gracias, brother. Muy, muy bien, bajado ese balón. Muy bien. También nos acompaña hermana Lili. Sí, aquí estoy. ¿Cómo ve, hermana? ¿Qué le pareció el Gracias. estudio de hoy? Pues muy, muy hermoso y bueno, pues debemos de obedecer lo que el día de reposo que el Señor estableció y deleitarnos en el Señor, buscar las cosas que a Él le agradan en el día de reposo, deleitarnos en su palabra, hacer el bien, compartir de su palabra y no debemos de fijarnos en las cosas vanas, ¿no? Sino en amarlo a Él, porque pues al fijarnos en las cosas vanas, el Señor se entristece y pues se entristece si o sea, nosotros somos duros de corazón, como usted bien mencionaba, ¿no? Y bueno, pues ya hemos hablado en otros estudios acerca de la lengua, ¿no? Y a lo mejor en algunos momentos, con nuestro corazón endurecido, podemos en el día de reposo, en lugar de fijarnos en agradar a Dios, podemos juzgar a alguien, podemos, pues sí, con la lengua hablar mal de alguna persona, y eso pues entristece el corazón del Señor. Y pues no, debemos hacer totalmente lo contrario, obedecerle y agradarle en el día de reposo, pues por algo él lo estableció, ¿no? Así. Yo me quedo con eso, hermanita. Sí, hermana, muchas gracias. Y también recordar que nuestro reposo es Jesús y
y qué tan alegre podemos estar todos los días, no solo el día de reposo, todos los días de decir, como el hombre de la mano seca, oye, ¿y cuántas obras buenas tengo que hacer para ganarme el cielo o para ganarme el favor de Dios? Ninguna, porque descansas en el Señor Jesús que lo hizo todo. Y entonces es ese amor, esa felicidad que tiene que surgir de nosotros todos los días, esa sonrisa que podemos contagiarla a todo mundo y decirle todos los días, si quieres, ánimo, sonríe. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y a lo mejor te vean con cara de, ¿qué te pasa? Pero es la verdad. Eso es lo que debería alegrarnos grandemente. Sí, amén. Amén. Chely. Y bueno, pues primero desde la parte de que cuando mencionas en Isaías 58, dice, es día para deleitarte en el Señor. Y hasta nosotros como cristianos se nos olvida que ese día fue creado para deleitarnos en el Señor, para asistir a su predicación, para estudiar su palabra. Y entonces muchas veces lo tomas como un día de descanso, pero hasta descansas de la palabra. Entonces es el recordatorio de que pues el Señor lo creó para nosotros descansar del trabajo, pero no de la palabra de Dios. También el a fin de poder acusarle, lo que decía Rodrigo hace un momento. Yo creo que los fariseos sabían que Jesús sanaría a alguien por cómo habían ido las cosas, independientemente si era la persona de la mano seca o hubiera sido un ciego, sabían que alguien iba a estar allá y sabían que Jesús lo iba a hacer. Entonces, es tanta la dureza de sus corazones que están más pendientes o sea, yo me los imagino como dices, detrás de la columna o viendo en el momento en el que Jesús va a estar allá. Y cuando Jesús les dice, y ellos callaban, pero ellos callaban. Entonces, en capítulos anteriores, ellos cavilaban en sus corazones, ellos murmuraban antes, pero ahorita ya no, ni cavilan en sus corazones, ni murmuraban entre ellos. Ahora callaron y fueron a conspirar. O sea, esa progresión de ahora ya actuaron, ya hicieron algo en contra del Señor. Y pues cuando callaron, pues ellos no tenían ningún argumento para poder justificarse. Entonces, nos puede suceder, o sea, cuando tú no tienes un argumento, ¿qué haces? Te molestas y te vengas. Tú quieres vengarte de la persona que te dejó callado y entonces, pues pecas también de esa manera. Entonces yo me quedo con eso. Sí, no, duele más el orgullo, el hacer el ridículo, ¿no? El decir, híjole, Dani contestó y yo como fariseo no. O sea, eso no lo soportan. Entonces, también muy, muy bien leído tu pasaje y comentado. Muy nutritiva tu aportación porque habían ido en ascenso, como tú dices. El primer encontronazo fue cuando sana al paralítico y cavilaban en sus corazones, ¿no? El segundo encontronazo es cuando Leví está en el banquete y critican al Señor por comer con pecadores. El tercer encontronazo es la pregunta del ayuno. El cuarto encontronazo es la pregunta del día de reposo. El quinto encontronazo, cuando ya se quedan completamente callados sin argumentos, es ahora con la sanación del hombre de la mano seca. Y ya explotaron a tal grado que entonces ya empezaron a conspirar para destruirle. Sí, y también comentabas acerca ¿cómo decías? De ir a escuchar una predicación. Hasta eso nuestro corazón lo puede convertir en legalismo y decir, es que tienes que ir. Tienes que ir. Es como se han escuchado mucha gente que dice que no le puedes regalar una hora a Dios los domingos.
Dios es el Señor de tu vida. No necesita tu hora, pero hay que hacerlo de corazón. Muy bien. Pues padrísimo estudio. Estoy muy contento. Hoy fueron muy buenas aportaciones, muy bravas preguntas. Mamá, mándanos un beso. Así volado. De un besito. Eso. Luego, niños, ahorita le hacen un examen a su abuelita, por favor. Porque siempre le da pena participar. Ok. Ok, dice el otro. Oigan, pues que tengan una excelente semana, que ganen las Chivas. No voy a quitar eso de la grabación. Eso no lo voy a poner. No. No, las Chivas no, por favor. ¿Cuál es el pronóstico para hoy, chivistas? Ahí está Pedro. ¿Chivas contra quién es? Contra Santos. Solo como estadística, hace 9 años no le ganan al Santos, hermanito. Se requiere mucha fe. Puede haber milagros. Se requiere mucha fe para seguir a las Chivas. Muy bien, bueno, pues no hemos orado para terminar nuestro estudio. ¿Alguien quisiera hacer la oración final para la semana, por favor? Yo, Por ¿Tú, eso. Regina? sí. Dale. Siempre es así. Gracias, Papito Dios, por un día más, por permitirnos despertar, por permitirnos tener este estudio, todas las cosas que nos has dado, un dispositivo, internet. Pido que podamos tener bien la semana, que cuando acabe Semana Santa, pues no tengamos tanta tarea, que nos bendigas esta nueva semana que va a pasar también. Y que cuides a toda la gente que tiene enfermedades y nos dejes continuar esta semana en tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Excelente.